campañas como tal, abrirlas públicamente, incluso están colgadas en la web cada una de esas campañas con el costo de cada una de esas campañas, para adjudicarle a los medios de comunicación, de acuerdo a la relevancia que se le daba a cada medio, el porcentaje de pauta que debieran de desarrollar. Toda esa información fue colocada a propósito en la web para poder fundamentar públicamente esto, porque pues no es menor, o sea, $4 millones, aunque era poco en relación a otras comparaciones, pero es dinero público. Gracias. Y sobre todo porque también solo vale la pena, porque traigo esa documentación, en ese periodo hubo 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional que obligó a recortar y a transparentar las campañas, porque la sala consideró de que el tema de la publicidad era un tema superfluo. Están las 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional en relación a las verdaderas necesidades de la gente, que es la salud, la educación. Entonces, hay sentencias sobre eso. Okay. Entonces, por eso la decisión fue colgar esa información, toda la documentación de los costos, de los montos que justifican eso, están colocados. O sea que no es un dinero que se maneja en líquido, sino que se gestiona por la vía de Hacienda. Ok. De sus $6,000 usted los utilizaba para gastos en gasolina, para poder moverse en todas partes, ¿verdad? Para comer, es mi salario. Y lo utilizaba para mis hijos. El vehículo que usted utilizaba era de casa presidencial. El vehículo, igual que hoy, de casa presidencial. Y la gasolina que se le ponía era de casa presidencial. Le da, de lo que tenía usted en comunicaciones. Explico. Entonces, como hoy hay una asignación de vehículo oficial, al cual se le asigna también el combustible para ese vehículo oficial y para las misiones que uno desarrolla acá. Así es. ¿De presupuesto que tenía comunicaciones? No. Era por aparte. Eso sencillamente hay una adjudicación en lo que, igual que hoy funciona en casa presidencial, eso no ha cambiado absolutamente en nada. El batallón presidencial tiene la bomba de combustible en San Jacinto, y en esa bomba de combustible es donde los vehículos que son de casa presidencial, con una bitácora, hay una bitácora donde se reporta el kilometraje, todos los detalles, y ahí es donde se cargan esos vehículos. O sea, uno en ese momento, al igual como hoy, no se pone de la bolsa en lo que hablo de comunicaciones, sino que es de función gubernamental mantener esos vehículos. Muy bien. Volvamos al momento donde nos manifestó usted que efectivamente tuvo una reunión con el ahora prófugo Salvador Sánchez Serén, y donde él, siendo usted una persona de su confianza, lo llama a ser secretario de Comunicaciones y Prensa. Cuéntenos con respecto a esa reunión, por favor. Fíjese que, en efecto, como les decía, no pasé por alto esa fecha, porque fue el 24 de marzo del 2015 en que él me llamó, y esa misma tarde nos reunimos en su despacho en Casa Presidencial, y él me planteó su interés de reorganizar las comunicaciones de la presidencia, porque hasta ese momento el señor Hato Asbun llevaba en un solo paquete las 2 secretarías, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Comunicaciones y Prensa. Entonces, la decisión que me notificó el presidente Sánchez Serén, su intención era separar eso, que el señor Hato Asbun siguiera manejando asuntos estratégicos, pero que Prensa y Comunicaciones fuera una secretaría específica que se dedicara a lo pertinente. Acto seguido fue que reformaron el RIOE. Ok. Y se separó la secretaría. Gracias. En esa reunión, donde él lo llama a participar, y pues el secretario, justamente lo hace porque tenía una cercanía con usted, ¿verdad? Fíjese que hay varias razones. La primera, yo considero, modestia aparte, que yo venía de 10 años muy exitosos al frente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, uno de los periodos en que todos los partidos políticos, sin excepción... Pero no descarta que le tenía mucha confianza. Ya le voy a llegar a eso. Yo creo que el elemento político fundamental
es que había pues suficiente credibilidad en la opinión pública como para participar en su gobierno. Incluso en ese periodo, en ese mismo año, yo me sometí a una elección para el Parlamento Centroamericano, iba en la posición 8-10 y salí electo en la posición número 2. Okay. O sea, señalo eso porque ese fue el elemento, aparte del factor de confianza política, de confianza personal, de conocimiento que había entre él y yo. Sin descartar el hecho de que tenía una buena relación con usted, de confianza. Digo, aunque no veníamos de la misma organización, sí teníamos una relación de confianza, de respeto, y nos conocíamos. Conocía usted entonces efectivamente cómo manejaba el gobierno en ese momento, ¿verdad? No necesariamente. O sea, yo venía de una función diferente, no conocía exactamente cómo funcionaba el gobierno, incluso... Pero en el transcurso del tiempo, sí fue conociendo cómo estaba organizado, cómo él tenía su gente, cómo él manejaba en el momento el estamento del Estado. Conocí lo que compete a mis funciones de acuerdo al RIO y de acuerdo a mi contrato, y puedo responder por mis funciones de acuerdo a mi contrato, de acuerdo al RIO. Yo se lo aclaro porque sé para dónde va. Solo le estoy consultando. Sí, yo sé para dónde va. De que si usted efectivamente, el señor juntamente con usted tenía una relación de confianza, señor Salvador Sánchez Serén. Venimos de la misma historia. Somos guerrilleros de este país. Venimos de la guerrilla. Okay. Yo crecí en la guerrilla. Vengo del ala militar de la guerrilla, al igual que Salvador, y nos conocíamos mucho. ¿Lo conoce mucho, Salvador? Lo conocí, por supuesto, en la guerra lo conocí. Durante la guerra lo conocí. También su gestión de fondo, ¿verdad? No. En la guerra lo conocí. Escuche. ¿Y no en su gestión no lo conoció? En la guerra lo conocí. Después ya no lo conoció. Por ejemplo, le pongo un caso para aclarar ese elemento. No, mi pregunta es... Yo al presidente lo conocí con Humberto Centeno y tenía mucha confianza con Humberto y era un buen asesor que no llegó con Humberto. Usted llegó en los periodos de Arena. Pero eso no lo responsabiliza a usted el haber trabajado con Humberto y ser de confianza de Humberto por las gestiones de Humberto. No puede. Presidente, entonces, que llame la atención al citado. Quiero aclarar algo. Una serie de preguntas. Quiero aclarar algo. Esto no es un conversatorio. Es que creo que he entendido mal. Yo le estoy preguntando y usted maleducadamente está generando otra clase de circunstancias. Estoy aclarando. No, pero es que él quería de alguna manera vincularme a mí y está bien, no hay problema. Sí, nos conocimos ahí. Pero permítame, yo lo escuché a usted. Mire, sí es cierto. Yo tengo alrededor, le insisto, 27 años. Más o menos en la administración pública. Sí. Y entonces he estado en todos los gobiernos que se puede imaginar como empleado. Pero le voy a decir algo. Fue un asesor. Déjeme hablar, por favor. Yo lo escuché a usted con respeto. Entonces yo espero lo mismo. Entonces, es cierto. De ahí pude mantener a mis hijos y de ahí le di la educación a mis hijos. Pero le voy a decir algo. Jamás estuve afiliado. Me afilié hasta ahora gracias a la visión del presidente Nayib Bukele. Sí. Porque pude comparar precisamente desde adentro qué es lo que ha venido sucediendo en la administración pública. Esa fue mi razón personal. Sí. Entonces, sí es cierto. Sí. Tiene la palabra, diputado. Estábamos hablando con respecto a su relación de confianza que usted tenía con su compañero de guerrilla y amigo por muchos años, me imagino, Salvador Sánchez Serén. Nos conocimos en Chalatenango durante la guerra. Gracias. Ahora, también conoció la manera como él administró. No, esa es otra cosa. Siendo que usted nos quiere hacer creer que usted no conocía cómo se verificaba el tema del gobierno cuando usted era el vocero del gobierno. Claro. Y no sabía. Eso no me responsabiliza. Yo respondo por mis actos. No, y no sabía, pues. Yo respondo. No sabía cómo lo manejaba. ¿Qué quiere saber de cómo se manejaba? Le estoy consultando en principio y tranquilo. Muy tranquilo. Y si usted conocía cómo manejaban el gobierno, su amigo de guerra,
Fracasada guerra, a mi juicio. Por eso está usted aquí como diputado. Fracasada guerra. Por esa guerra. Pero por esos acuerdos de paz. No obstante, usted tenía una relación con Salvador Sánchez Serén que me imagino yo, cuando iba usted a exponer cualquier tema, se lo decían. Es así, ¿verdad? No, no es así. Ah, ¿y de dónde sacaba usted la información? La información que compete a la opinión pública es lo que corresponde. Cuando el señor magistrado en aquel entonces, Sidney Blanco, estableció que habían sobresueldos en el gobierno de Sánchez Serén, usted dio una respuesta. ¿Nos podía dar esa respuesta que dio en ese momento? Yo por eso explicaba, hay un elemento bien importante. Yo creo que Salvador... Usted defendió a Salvador Sánchez Serén en aquel entonces. Usted dijo que jamás había habido sobresueldos, que jamás había habido corrupción. Usted defendió en ese momento. Y yo le digo, y es lo muy sigue importante defendiendo. eso. Y es muy importante eso, por lo siguiente. Fíjese que Salvador tomó una decisión. Y fue ponernos el salario que teníamos. Incluso yo ganaba más que el presidente. Yo ganaba más que el presidente. Igual que ocurre hoy. El secretario de Comunicaciones gana más que el presidente. Perdón, es que usted... No, es que eso es atinente y a la gente parece que le agrada mucho el secretario de Comunicaciones, pero no es el tema que estamos tratando. Yo soy de Comunicaciones, que le quede claro siempre. Ya, sino que el tema que estamos tratando es de que Salvador Sánchez Serén a usted le confiaba informar y por lo tanto tenían conversaciones de confianza con él. Lo pertinente, ¿verdad?, a mis funciones de acuerdo a mi contrato y al RIOE. La cherada es otra cosa. Ah, usted era chero de él. No, yo digo, la cherada es otra cosa. Si usted era muy chero de él. Yo lo conocí en la guerra. Entonces, hemos luchado juntos y es un hombre muy valiente además. Ok. Tan valiente que se fue del país. Es su prerrogativa. Y ya va a ver lo que ocurra cuando finalice este gobierno. Espérese. Acuérdese de este día. Esta democracia que se ha constituido en este país va para muy largo. Y se va a cumplir la ley. Solo tengo un paréntesis. ¿Su salario, señor Chica, era pagado en un solo cheque o de qué manera era pagado? Depositado, como se hace en la función pública, así como hace con ustedes como diputados. Que ¿toda la cantidad? Uno tiene su cuenta bancaria y como eso consta en el presupuesto general de la nación, consta el salario y ese es el que le deposita. Y ahí le depositaban los 6,000. Sí, gracias. Sí. Está registrado eso. Gracias. Hacía la pregunta con respecto a aquel momento, aquel tiempo, un magistrado de la Sala Constitucional manifestó que efectivamente estaba habiendo actos de corrupción y sobresueldo. Y usted en aquel momento dijo que eso era mentira. Incluso recuerdo que usted manifestó que se estaba cometiendo hasta un ilícito al estar estableciendo tales circunstancias. Mi pregunta es, ¿aún mantiene usted esa postura? Efectivamente, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén no existió esa práctica. Por eso él... ¿Cuál práctica? Lo que usted está señalando, es que usted está señalando una práctica. Perdone, ¿qué práctica? La que usted señaló. Pero no sé a qué práctica se refiere. Pues, señálala y yo se la ratifico. Usted me está... O sea, ¿qué práctica, pues? Lo que usted está señalando. ¿A qué está refiriéndose usted? Usted habló de Sidney Blanco. Explique. Ya. ¿Qué práctica? La pregunta la hace el diputado, señor Entonces, Chica. por eso le digo, la decisión que tomó Sánchez Serén fue poner salarios que correspondieran a la realidad. Por ejemplo, en mi caso, el secretario de Comunicaciones anterior del gobierno de Funes... No fue esa la pregunta que le hice. No, permítame. Es que me gustaría que usted respondiese lo que le pregunto. A mí me puso $6,000 de salario. No fue la pregunta que le hice. Eso ya está claro. Sí, ¿Está bien? Correcto. No, mi pregunta es que si usted mantiene su postura de aquel momento donde usted dijo que Salvador Sánchez Serén y los funcionarios, ¿verdad?, no estaban cometiendo actos de corrupción, ni existían prácticas de sobresueldo o otra clase de circunstancias. Y por eso... Mi pregunta es, si al día de ahora, en el año 2022, usted mantiene... Por eso hace un rato, cuando comencé, le señalé, los sobresueldos están regulados en ley, incluso
La Corte de Cuentas, de acuerdo a la Constitución, artículos 195 a 199, es la única instancia Perdone. que está... Permítame, le voy a responder su pregunta. Es No lo que comience, necesito. tranquilo, Perdón, tranquilo. gracias. Yo le respondo. O sea, sé lo que me pregunta y debo de respondérselo. Lo Ok. tengo claro. Entonces, en la Constitución concede a la Corte de Cuentas el control sobre esos monumentos, sean bonos, sean sobresueldos, todo eso está regulado en ley. Gracias. Si un gobierno ejecuta de mala manera esos sobresueldos de monumentos, bonificaciones, tiene que intervenir la Corte Perdone, de Cuentas. no es lo que estoy consultando. Entonces, lo que yo le digo Lo es que le que estoy en el consultando gobierno es- de Sánchez Serén Perdone, no estimado. hubo práctica No me voy a ilegal. entender en la pregunta. Repita la pregunta, diputado. Posiblemente no le está... Diputado, repita Ok. la pregunta para Ok, que se la muy bien. responda. Mire, mi pregunta es la siguiente. Usted, en aquel momento, cuando se señalaron actos de corrupción, y en específico fue un magistrado, si no mal recuerdo, de la Sala Constitucional Cine Blanco, que creo que el partido suyo lo había puesto ahí, y que después creo que, según manifiestan, no les obedeció. El único partido que pone magistrados Pero- ahí son ustedes. Pero Actualmente. ahora, Que lo quede quiero claro. decir, permítame, ahora él manifestó que en aquel momento, según lo que se había recabado en probidad, habían actos de corrupción y habían sobresueldos. Usted, como vocero de la presidencia, como vocero del partido FMLN, dijo No, vocero del FMLN, no, vocero de la presidencia. del gobierno que representaba al gobierno y del FMLN, presidente. que llegó partidariamente por el FMLN. De ese gobierno usted responde que no había actos de corrupción. Yo Mi le pregunta hice- es la sí, siguiente. ajá. Mi pregunta es la siguiente. Pregunta. Todo esto es para contextualizar. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted mantiene esa postura? Ya se lo aclaré hace un ratito. Que me parece, en mi criterio, los sobresueldos y bonificaciones están regulados en No ley. tiene valor de aceptar que si la No, postura la sigue tengo mucho manteniendo. valor, mire que sí tengo mucho valor y por eso estoy en esta mesa. Permite. Perdón, Por quizás voy a unar a la pregunta del diputado. Quiero que me ponga atención. Mire, quizás la visión suya de los sobresueldos llega hasta el órgano ejecutivo, pero déjeme explicarle algo. Estos gobiernos, y estamos hablando de todos los anteriores, no solo usaban sobresueldos para el órgano ejecutivo. Bueno, usted ha visto, por ejemplo, Tony Saca se sentó ahí y expresamente dijo que agarraba el dinero para sobresueldos y le daba $20,000 a los magistrados. En ese momento estamos hablando de una erogación del órgano ejecutivo que iba a parar al órgano judicial. El órgano judicial ya tiene su presupuesto de funcionamiento. No lo había visto, perdón. Señor Chicas, ¿sí me está escuchando? Sí. Bueno, entonces, cuando usted habla yo lo escucho, por respeto. Vaya, entonces, ¿me escuchó la pregunta o no me la escuchó? Vaya, entonces, cuando usted habla de sobresueldos, me parece que su visión llega hasta el órgano ejecutivo. Pero el tema de sobresueldos no solo llega al órgano ejecutivo. Emigra y sale del órgano ejecutivo y esos sobresueldos se usan se usaron para pagar impunidad, para comprar resoluciones de la sala, para pagar y comprar impunidad para que el fiscal no hiciera lo que tenía que hacer, para pagar la Corte de Cuentas. ¿Cómo cree que Mauricio Funes salió huyendo con un finiquito de 48 horas, habiendo robado millones? Lo que sea. Pero le ruego y le pido que no solo su visión llegue hasta el órgano ejecutivo, vea todo el ámbito de aplicación de los sobresueldos. Sobresueldos que iban a dar a los diputados para comprar votos. Eran entregados a los jefes de fracción. Entonces, su visión no debe de llegar solo en el ámbito de aplicación del órgano ejecutivo. Cuando él le pregunta sobre sobresueldos, por favor, tenga toda la visión amplia e integral que sale también del órgano ejecutivo.